Mis amados hermanos, para los que nos visitan o escuchan por primera vez, hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Es una enseñanza que Jesús impartió en varias ocasiones y que Mateo recopila en su Evangelio en los capítulos del 5 al 7. Ahora, Jesús inició esta instrucción en el monte retratando o mostrando primero las bienaventuranzas, los elementos esenciales para el carácter del cristiano. Y luego nos mostró cómo había una influencia a lo que los cristianos debían ser llamados cuando les dijo que debían ser sal y debían ser luz. Posteriormente enseñó cómo los creyentes debían tener una justicia superior a la de los maestros religiosos y de la época, viviendo y entendiendo el verdadero sentido de la ley, expresando cómo la ley tenía un sentir en su corazón, en el corazón de Dios, que debía ser aplicado. Y era entender correctamente el Antiguo Testamento. El capítulo 5 finalizaba con un llamado a la perfección. Mire lo que dice el versículo 48 en el capítulo 5. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial o vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y era un llamado a imitar el carácter de Dios en cuanto a las prácticas y la vida que los creyentes debían tener. Entre ellos, amar a los enemigos, orar por aquellos que les maldecían, buscar el bien para la persona que le había hecho mal. Ese es el llamado del Evangelio. Pero la perfección, mis amados hermanos, y el llamado a la perfección tiene un grave riesgo con él. Y es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque la perfección puede llevar a la arrogancia o al enorgullecimiento. Es por eso que el Señor, en el capítulo 6, al versículo 1, inicia llamando al pueblo suyo y les hace una advertencia. Y es el verso que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y para ilustrarlo, quiero contarles la siguiente historia. Se cuenta de un santo ermitaño oriental que se cubrió de cenizas como señal de humildad. Y con regularidad se sentaba en la esquina de una calle famosa de su ciudad. Cuando los turistas le pedían permiso para tomarse una fotografía, el místico reacomodaba las cenizas para dar la mejor imagen de miseria y humildad. MacArthur, quien cuenta esta historia, dice lo siguiente: gran parte de la religión equivale a nada más que cenizas religiosas reacomodadas para impresionar al mundo con la supuesta humildad y devoción del individuo. La religión equivale a nada más que cenizas. Gran parte de la religión equivale a nada más que cenizas religiosas reacomodadas para impresionar al mundo con la supuesta humildad y la devoción del individuo. Y mis amados hermanos, la verdad es que el riesgo en el que podemos caer nosotros como creyentes es el mismo en el que a veces de manera consciente o inconsciente podemos estar cayendo nosotros. El de considerarnos buenos en nuestra propia opinión y el de querer impresionar a los demás. Y a veces lo hacemos sin darnos cuenta, sin revisar nuestras motivaciones. Por eso es importante el pasaje del día de hoy. Mateo capítulo 6, el versículo 1, funciona como una introducción para lo que va a hablar en el resto de los pasajes. Mientras que el capítulo 5, el versículo 6, servía para entender el sentido de la ley, Mateo capítulo 6, el versículo 1, nos enseña cómo es que nosotros debemos vivir de manera práctica la piedad. Y aquí nos va a mostrar tres ejemplos: la ayuda a los necesitados, el ayuno y la oración. Y el tema que es abordado desde el versículo 20 era una justicia superior a la de los escribas y fariseos, que era enseñado a través de varios ejemplos. Pero aquí se nos muestra cómo nosotros debemos vivir de manera práctica nuestra vida como creyentes. Cómo debemos vivir de manera práctica nuestra devoción, nuestra piedad. De ahí que va a mostrar estos tres ejemplos: el dar a los otros, el dar a los necesitados, el ayuno y la oración. Lo que vamos a ver hoy lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, es entrar en un diálogo con el texto. Vamos a hacerle preguntas al texto. Esa es mi muestra en la que vamos a trabajar el pasaje. Vamos a hacerle tres preguntas al pasaje que el pasaje nos va a responder. La primera es: ¿qué manda Jesús? La segunda es: ¿de qué nos debemos guardar? Y la tercera: ¿cuál será el resultado de practicar nuestra justicia delante de los hombres? Las respuestas a esas tres preguntas son los puntos de este sermón que yo he titulado El cuidado de practicar nuestra fe como espectáculo. El cuidado de practicar nuestra fe como espectáculo.
Lo que Jesús enseña es que el creyente hace buenas obras no para ser visto o recompensado de los hombres, sino para darle gloria a Dios. Y mi objetivo en esta mañana es comprender cómo es que somos llamados a practicar la piedad para honrar a Dios y glorificarlo, y no para ser vistos o alabados por los demás. Cómo nosotros debemos practicar la piedad para honrar a Dios y glorificarlo, y no para ser vistos y alabados de los demás. Es por eso que la primera pregunta que nosotros debemos responder es esta: ¿qué manda Jesús? ¿Qué nos manda Jesús que hagamos según este pasaje? Y la respuesta es clara. La respuesta es que nos manda guardarnos. Y ese es mi primer punto: guardarnos. Versículo 1 del capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje, mis amados hermanos, inicia con una clara instrucción. La instrucción es: guardaos. En la Biblia de las Américas dice cuidad, cuidad. Y esto significa dar oído, prestar atención. Con ello se está sugiriendo un esfuerzo en una cosa, concentrar el pensamiento en algo, mantener la mente en un asunto, prestar atención a circunstancias o a situaciones, tener cautela para aplicarse a uno mismo o adherirse a, pegarse a, estar en guardia. Siempre que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, la intención es que el oyente no descuide su actuar. Es una advertencia que debe ser tenida en cuenta porque es muy enérgica. Noten que no hay nada que minimice esto. Guarden un poco. No, es guardad. La intención es: estén muy atentos. Piensen claramente en esto. Es algo que debe ser tenido con mucho cuidado. Es algo a lo que le debemos poner mucha mente a eso. En otras partes de las Escrituras, este verbo se usa para indicar a los oyentes la responsabilidad a la que son llamados. Aquí Jesús nos está haciendo un llamado que seamos responsables. Y sigue siendo el llamado en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, el versículo 15, Jesús hace esa misma advertencia, ese mismo llamado en cuanto a los falsos profetas. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Pregunta: ¿quiénes son los que son responsables de guardarse de los falsos profetas? Los creyentes, cada uno de nosotros. Eso no es algo que otro debe hacer por mí. Yo soy responsable. Porque esto se disfraza. Mateo capítulo 16, el versículo 6, el versículo 11 y el versículo 12. Jesús llama a los discípulos a guardarse de la levadura de los fariseos, y la levadura de los fariseos era la enseñanza de estos. Escuchen lo que dice: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? ¿Se recuerdan ese milagro de la multiplicación de los panes? Jesús va con los discípulos en la barca y cuando se dan cuenta no trajeron pan. Y Jesús les llama la atención y les dice: guárdense la levadura de los fariseos y de los escribas. Y ellos pensaron: es porque no trajimos pan. Escuchen lo que dice: pero guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Guardarse de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Otra forma de traducir la palabra guardarse es la palabra mirad. Mirad es prestar atención. ¿Se ha dado cuenta que uno a veces es muy distraído y por no estar atento y mirando se puede caer? ¿Quién es el responsable de eso? Cada uno de nosotros. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que estar atentos también a ciertas cosas. El Señor nos dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿A quién le está haciendo el llamado? A cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que debe hacer? Mirar, estar atento, ponerle mente a eso. Analizar, reflexionar, pensar. Mencionábamos esta mañana en Hechos capítulo 20, el versículo 28. Y es un llamado que Pablo hace a los ancianos en plural de la iglesia en Éfeso. ¿Y qué les dice a los ancianos en Éfeso? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Qué debían hacer estos hombres? Mirad por ellos mismos. Es su responsabilidad velar cómo están ustedes. Y ahí ese velar, ese estar mirando, es estar atento de su vida espiritual.
en cómo están ellos. ¿Están cumpliendo con lo que el Señor les ha llamado? Pero no solamente deberían mirar por ellos mismos, sino por el rebaño. Ahí les está dando una responsabilidad. ¿Notan? Siempre guardad, mirad, cuidad, implica una responsabilidad para la persona a la que se le está diciendo. Ahora, eso es lo que Jesús está diciéndole aquí a los discípulos que deben hacer. Deben guardarse, deben guardar. La mayoría de las veces que aparece esto es una responsabilidad que cada creyente debe llevar a cabo. Nadie la puede cumplir por él. ¿Quién es el responsable de hacer que su justicia no sea hecha delante de los hombres? Cada uno. Es algo que solamente puede cumplir él, es su responsabilidad, que además es una responsabilidad continua. No es guarden por un tiempo, sino constantemente deben estar guardando. La indicación es guardar, es un presente continuo. Hoy guardas, mañana debes seguir haciéndolo. Es algo que nunca dejas de hacer. No es opcional ignorar las instrucciones de Dios en este caso. Lo que debe llevarnos a nosotros como oyentes es escuchar atentamente para llevar a cabo lo que el Señor nos está diciendo. Cuando el Señor nos da estas instrucciones, nosotros debemos prestar mucha atención. Porque posiblemente estamos descuidando esto. El Señor no diría esto si no hubiera la posibilidad de que tú y yo falláramos en este aspecto. Por eso, como un buen padre, va a estar instruyendo a su hijo para que no cometa este error. ¿Eso no es lo que hacen los buenos padres? Mira, hijo, está atento de esto. Cuando salgas a la calle, ¿qué tienes que hacer? Mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Porque ¿a quién guarda eso? ¿A quién protege? Pues al niño. De la misma forma el Señor está haciendo con nosotros en este pasaje. Nos está pidiendo que nosotros guardemos. Nosotros guardamos o cuidamos aquello que es valioso, lo importante. Y que Jesús quiere que guardes algo. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la segunda pregunta que vamos a hacerle al pasaje. Y es, ¿de qué nos debemos guardar? ¿De qué nos debemos guardar? ¿O qué debemos guardar? Y nos debemos guardar de hacer nuestra justicia delante de los hombres. Hacer nuestra justicia delante de los hombres. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Jesús llama a sus seguidores a que sus prácticas externas no sean hechas con una motivación incorrecta. Y aquí cuando está hablando acerca de justicia delante de los hombres, la Dios habla hoy, creo que nos aclara un poquitico más la idea. Aquí se hace referencia cuando dice la justicia. Es de esas buenas acciones, esas buenas obras que nosotros podemos hacer. Buenas acciones que hacemos delante de las personas para que otras personas nos vean. Y aquí el Señor, a partir del versículo 2 hasta el versículo 18, nos va a decir 3 ejemplos de esas cosas que nosotros debemos guardar. Debemos guardarnos. Los judíos consideraban que habían 3 aspectos básicos que todo israelita debía practicar: la oración, el ayuno y dar limosna a los necesitados. La oración, el ayuno y el dar limosna a los necesitados. Y este no es un tema nuevo, como les menciono. El Señor durante el Sermón del Monte nos ha ido encaminando hacia una vida correcta. Por eso en el versículo 20, en el capítulo 5, decía que nuestra justicia debía ser mayor a la de los escribas y los fariseos para poder entrar en el reino de los cielos. Y esto se aplicaba en cuanto al cómo nosotros veíamos y entendíamos la ley. Pero ahora nos pide que nosotros vivamos de una forma diferente. Y nos hace una advertencia, lo que nos lleva a pensar en algo que a veces no consideramos: la razón o la motivación por la cual hacemos nosotros las cosas. La motivación por la que nosotros estamos haciendo lo que hacemos. Aquí no nos está diciendo que está mal hacer estas cosas, como lo vamos a ver en los siguientes sermones: el orar, el ayunar, el ayudar a otros. El Señor no nos está diciendo que no hagamos eso, por ejemplo, en público. Porque una persona podría pensar, bueno, es que está mal orar para que otro me vea. No, el Señor no me está diciendo eso. Lo que nos recuerda es el por qué lo hacemos. O sea, yo debo revisar, es una advertencia, considerar las motivaciones que están escondidas en mi corazón y por medio de las que se busca el reconocimiento y la admiración de los demás. Una oración puede ser hecha para que otros lo miren y lo reconozcan.
indudablemente. ¿Ayudar a otros puede ser usado para que sea reconocida esa persona? Por supuesto que sí. Lo mismo el ayuno. Todas esas obras de piedad que son buenas en sí mismas, yo las puedo usar mal. Y entonces se vuelven incorrectas cuando las hago con la motivación incorrecta. Y creo que un buen ejemplo de esto lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 5, el versículo 16. En Mateo capítulo 5, el versículo 16 nos dice que el Señor que nosotros debíamos hacer brillar nuestra luz. Miren lo que dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el Señor nos llama a que nosotros practiquemos estas buenas obras y que éstas fueran visibles. Pero ¿cuál debía ser el resultado de la práctica de esas buenas obras? El pasaje es claro: la gloria de Dios que está en los cielos. Hagan brillar su luz delante de los hombres. Hay cosas que debemos mostrar y qué mejor que las buenas obras. Ayudar a otros. Cuando yo oro, cuando yo ayuno. Pero es posible, como les menciono, realizar ciertas prácticas espirituales que no son malas en sí mismas, pero hacerlas para obtener una recompensa del público incorrecto. No son los actos externos lo que Jesús está cuestionando, sino las intenciones con las que son hechos. Porque aquí dice claramente, ¿cuál es la intención de hacer esto así? Para ser vistos de los hombres. Lo que Jesús está planteando es una puesta en escena. ¿Se han dado cuenta de esas obras de teatro? Son puestas en escenas para ser vistas y admiradas. Por eso Jesús va a usar una palabra en el resto del pasaje: hipócrita. Un hipócrita en la antigüedad era un actor que se ponía una máscara para representar un papel. Y después se quitaba esa máscara y se ponía otra máscara para representar otro papel. Era el mismo actor usando distintas máscaras. Y a veces, mis amados hermanos, nuestro riesgo es que podemos ser hipócritas, ponernos una máscara para actuar un papel en la iglesia y ser vistos. Creo que no hay nada que le haga tanto daño a la iglesia que esa hipocresía. Mostrar una apariencia de piedad y hacerse ver de los hombres, pero en realidad ser otra cosa. No hay nada que le haga más daño a la fe y al evangelio que eso. Y creo que nadie más lo experimenta mejor que la misma familia. Cuando uno no vive de acuerdo a lo que el Señor manda en el hogar. Miren, mis amados hermanos, aquí todos nosotros nos vemos hermosos, bellos. Pero como decía alguna vez una anécdota, un niño decía: yo quiero que vivamos siempre en la iglesia. Yo quiero vivir siempre en la iglesia. ¿Y por qué quieres vivir siempre en la iglesia? Porque es que allá mis papás sí son buenos. Mis amados hermanos, este pasaje y esta instrucción que nos da el Señor apunta a esa realidad. Que lo que nosotros somos en lo público tiene que reflejarse en lo privado. Ser de una sola pieza. Hacer brillar nuestra justicia delante de Dios. No hacer esa puesta en escena de distintas acciones que se hacen para que otros puedan verlas, algo así como una obra de teatro para ser exhibido delante de otros. De ahí que lo que se debe hacer es mirar el corazón con el que se hacen las cosas. Podemos hacer cosas buenas, mis amados hermanos, podemos hacer cosas para ayudar a los pobres. Pero cuando esto se hace para recibir algo a cambio, se ha perdido el sentido de la buena acción. Muchas personas con grandes recursos económicos son generosos a causas sociales. Pero la verdad, muchos lo hacen porque esta es una forma más económica de ahorrarse impuestos, por ejemplo. Hoy en la era de las redes sociales, por ejemplo, y en el afán de obtener más likes, más me gustas, muchos realizan buenas obras esperando una recompensa de sus admiradores. ¿Cuál es la recompensa? Muy bien, ¿sí? De nuevo, esa no es la motivación correcta, ese es un fin egoísta para ser vistos de los hombres y ganarse la admiración. Es que eso es muy visible. Hoy en día nosotros sí se han dado cuenta que en las redes sociales con muchas personas ayudando, y así han habido grandes influencers y grandes famosos de estos que hacen obras sociales, pero ¿por qué las están posteando ahí?
porque quieren ser vistos, quieren ser admirados, quieren ganar más seguidores. Entonces, utilizan a las personas como un medio para un fin: fama, reconocimiento, admiración. Y su buena obra queda empañada y es inservible delante de Dios. Lo que hacen es una presentación teatral para ser vista por los demás, pero en muchas ocasiones no es real. Es una actuación que en ocasiones puede engañarnos a nosotros, pero no a Dios. Mis amados hermanos, esa es la realidad. Nos pueden engañar a nosotros. Pueden mostrarnos que son buenos, pero no engañan a Dios, que Él conoce las intenciones. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En ocasiones es muy difícil no ver a aquellos que hacen buenas obras. Los admiramos. Y Jesús no nos está llamando a nosotros a juzgar a los que realizan estas buenas obras. La verdad, ese es el llamado del Señor. El Señor no nos ha puesto a nosotros como jueces para que señalemos si esta es una obra hecha con la motivación correcta o con la motivación incorrecta. Lo que el Señor me está llamando aquí es a evaluar la motivación con la que yo hago mis buenas obras. Por eso me dice a mí: guárdate de hacer tu justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Yo tengo que personalizar esta porción y decir, esto se aplica a mí y yo tengo que evaluar las motivaciones. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Y cómo las evalúo? ¿Cómo puedo evaluar esto? Es considerando de quién esperamos la recompensa. Porque cuando yo hago las cosas para ser visto de los hombres, es porque espero de ellos la recompensa. Espero de ellos la recompensa. Puede que una persona haga buenas obras simplemente para ganarse las alabanzas de la gente, para aumentar su prestigio o para mostrarle al mundo lo bueno que es. Piénselo de esta manera. Yo, como un hombre casado, puedo tener muchas motivaciones para serle fiel a mi esposa. Puedo evitar ir a lugares indebidos porque la amo a ella, o porque quiero guardar mi reputación, o porque además yo soy el pastor de esta comunidad y no quiero ser, no sé, señalado. Esa sería una motivación incorrecta. ¿Por qué razón? Porque la razón por la cual yo debo hacer mi buena obra, mi actitud correcta, es para darle gloria a Dios, no para ser visto de los demás. Obviamente, eso tiene que ser reflejado en mis acciones. Pero mi motivación principal para actuar de esa manera debe ser la gloria y la honra del Señor. Claro, eso va a ser reflejado en la forma en cómo yo estoy llevando mi relación y mi matrimonio con mi esposa. Pero mi principal motivación debe ser la de ser visto por Dios. Y es cuando yo empiezo a hacer la evaluación. No es para guardar mi prestigio, mi honra solamente. Es por eso que yo constantemente debo estarme preguntando, ¿por qué? ¿Cómo yo evalúo las motivaciones de mi corazón? Yo tengo que estarme preguntando, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Por qué hago lo que hago? Esa es una pregunta de evaluación en nuestros corazones que revela aún los ídolos por los cuales actuamos así. Muchas veces actuamos de la forma correcta, no para darle la gloria a Dios, sino porque es más importante la opinión que tienen otros de mí. Entonces yo tengo que evaluar mi comportamiento, mi actitud. Nuestras buenas obras deben ser motivadas por el amor al prójimo, surgiendo de una correcta comprensión del Evangelio. Ese es un mandato que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Corintios, el capítulo 9, el versículo 8, Pablo habla a los corintios acerca de esas buenas obras que ellos debían hacer. Y esas buenas obras que ellos estaban haciendo era ayudar a la iglesia en Jerusalén. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. 2 Corintios 9, 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué debían hacer eso? Porque ellos habían propuesto en su corazón ayudar a la iglesia en Jerusalén. Pero
Pablo usa este argumento en el contexto de esa ayuda a los hermanos, entendiendo que ellos tenían necesidad, pero partiendo de un principio. No lo hacían para que ellos fueran ricos, sino porque es la respuesta a la gracia del Evangelio. Vaya conmigo a 2 Corintios, el capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 8, el versículo 9. Y escuche lo que dice la palabra del Señor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecidos o fueseis enriquecidos. ¿Ven? Mi respuesta en gratitud, o la respuesta que la iglesia en Corintio debía tener por aquello que habían recibido, era reacción o respuesta a lo que Cristo había hecho. Es la misma invitación que Pablo le va a hacer a Timoteo, que le diga a las hermanas, a las ancianas: las mujeres deben ser piadosas y deben hacer buenas obras. Primera Timoteo capítulo 2, el versículo 10, sino con buenas obras como a mujeres que profesan piedad. Con buenas obras como mujeres, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Nosotros debemos estar dispuestos para toda buena obra. Tito capítulo 3, el versículo 1. Esa es la actitud en la que nosotros debemos caracterizarnos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, le decía Pablo a Tito que le dijera a la iglesia en Creta. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Y Mari mencionaba un pasaje que me llamaba mucho la atención. En Hebreos, el capítulo 13. ¿Cuál era el versículo que tú usabas, corazón? Hebreos 13. 13:10, gracias. No es 13:10. Ya, gracias, amor. Porque me parecía muy interesante este pasaje porque nos refleja. 20 y 21. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que nos debe motivar a nosotros para hacer esas buenas obras, mis amados hermanos? No nuestro prestigio, no la opinión que puedan tener de nosotros otras personas. La razón por la cual nosotros hacemos estas buenas acciones, estas buenas obras, es por lo que Cristo hizo. Cristo fue resucitado de los muertos. Dios, el Dios de paz, dice la palabra, resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Él nos hace aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es innegable entonces, mis amados hermanos, que de acuerdo con el testimonio de las Escrituras, es nuestra responsabilidad realizar buenas obras. Eso es algo que nosotros encontramos en la Escritura constantemente. Pero ¿cómo sabemos que esas obras no se han hecho con la motivación incorrecta? Nuevamente, yo tengo que evaluarlas y tengo que estarme preguntando el por qué las estoy haciendo. Y hay varias maneras de hacerlo. Y la primera es mirar si lo que estoy haciendo es buscar la gloria de Dios, como lo expresa Mateo capítulo 5, el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la motivación? Que lo vean a Él. Hay una canción que dice: no a nosotros, oh Señor, y es un pasaje bíblico, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Cuando yo hago una buena obra, cuando yo hago una buena acción, cuando yo oro, cuando yo ayuno, cuando yo ayudo a otras personas, cuando yo hago lo que hago, ¿qué es lo que debo buscar? Debo buscar la gloria de Dios, que Dios sea exaltado, que Dios sea visto como lo más importante. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre, Señor. Y muchos incluso piensan que este verso contradice lo que Jesús está diciendo en Mateo capítulo 6, el versículo 1. Pero no es una contradicción,
Nosotros como cristianos debemos ser vistos haciendo buenas obras, pero no debemos hacer buenas obras simplemente para ser vistos. Y voy a volver a decir esa idea. Nosotros los cristianos debemos ser vistos haciendo buenas obras, pero no debemos hacer buenas obras simplemente para ser vistos. Cuando lo que espero es el aplauso y el reconocimiento de aquellos para quienes han sido esas buenas obras, y si no me dan ese reconocimiento, ni me dan las gracias, la motivo. Y eso me molesta, porque ese es el gran asunto. No recibo el aplauso, no me dan las gracias, y eso me molesta. Entonces yo he hecho estas buenas obras con la motivación incorrecta. No he actuado de la forma correcta. Pero también puede pasar de una persona sin Cristo. Un incrédulo, sus obras son hechas de la manera, no son hechas de la manera correcta. Nosotros lo leíamos y lo leemos ahí en Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados. Y eso significa incapaces, inútiles, no sirven para hacer nada bueno, dicen otras versiones, en cuanto a toda buena obra. Reprobados en cuanto a toda buena obra, inútiles, no sirven para hacer nada bueno. Pablo usa ese argumento en Romanos capítulo 3. No hay nada bueno en un hombre y una mujer sin Cristo, porque sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Desde la planta, desde la coronilla hasta la planta del pie, no hay nada bueno en ellos. Podrida llaga, dice Isaías. Sus obras son hechas delante de Dios, son puros trapos de inmundicia, dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así que si no buscas la gloria de Dios, tus obras no han sido hechas con la motivación correcta. Y eso es lo que hacen muchas personas que no son creyentes. De hecho, muchos esperan que sus buenas obras les den el favor y la salvación de Dios. ¿Se han dado cuenta? Yo soy bueno. ¿Han hablado usted con personas así? Yo soy bueno, yo no le hago nada mal, nada. Yo doy limosna, yo ayudo. Buscan ganarse el favor y la salvación de Dios. Muchos esperan que en el día final puedan presentarse delante de Dios y que sus obras pesen más que sus malas acciones. La buena obra ha perdido entonces valor, y lo peor de esto es que es insuficiente para darle salvación. Pablo dice en Efesios capítulo 2, el versículo 9, que la salvación no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Ese es el gran riesgo de las obras. Ese es el gran riesgo de las buenas acciones, que podemos pensar que somos demasiado buenos, que merecemos algo. Y merecemos entonces gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y el llamado acá es precisamente a que nosotros evaluemos esto. Nuestra salvación es un regalo de gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y si estás sin Cristo en esta mañana y tu pensamiento es que tus buenas obras pesarán más que las malas en el día final, amigo, déjame decirte una mala noticia. Si te consideras una persona buena, bajo esos términos, estás en grave riesgo. Porque tus acciones no te servirán en el día final. Solo la gracia de Cristo puede protegerte de la ira venidera de Dios en ese día. Y cuando tú vas a Él en arrepentimiento y fe, y cuando confías en Cristo, el resultado de tu salvación es que harás buenas obras. Y tus obras serán de bendición, porque darán la gloria a Dios. Porque nosotros hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, el versículo 10. Escuchen lo que dice. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe? Y hay algo en ese pasaje que es tremendo, que aún las buenas obras que nosotros creemos que podemos hacer han sido preparadas por Dios. Pero tu salvación va a producir obras. Así que, mis amados hermanos, nosotros también tenemos que reflexionar. Y aquí yo quiero hablar a los que
se creen que son creyentes, pero que son cristianos nominales. Mis amados hermanos, ustedes también están en profundo riesgo si no evalúan con seriedad sus obras. Mateo capítulo 7, el versículo 22 y 23. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es el grave riesgo en el que estás. Si piensas que tus buenas obras van a pesar en ese día, porque nunca te conoció el Señor. Por tanto, dejes arrepentirte de tu pecado y venir también a Cristo para tu salvación. Entonces tus obras obtendrán la verdadera recompensa. Jesús no nos dice ahora que no hagamos buenas obras o que no practiquemos nuestra justicia, sino que nuestra justicia no debe ser vista de los hombres. Lo que nos lleva entonces a mirar la tercera y última pregunta de este texto. Y es, ¿cuál será el resultado de practicar nuestra justicia delante de los hombres? Porque esa es la advertencia que Jesús quiere que nosotros tengamos. ¿Cuál será el resultado de practicar nuestra justicia delante de los hombres? Y el versículo nos dice que perderemos la recompensa del Padre. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En el Antiguo Testamento, una buena conducta, un buen comportamiento era premiado por el Señor y eso era lo que se esperaba. Dios recompensaba las buenas obras como un premio y era como un salario, o la palabra por lo menos no implica pagar por los servicios o pagar un salario. Entonces las buenas acciones eran recompensadas y se esperaba que entonces todos se comportaran de esa manera porque iban a recibir la recompensa del Señor. De allí que fuera tan duro los amigos de Job cuando lo juzgaron por la situación por la que estaba pasando. Porque ellos pensaron, Dios te quitó la recompensa porque tú has pecado. Eso era lo que se esperaba. Y un ejemplo de esto, de estas buenas acciones, es algo que nosotros encontramos, por ejemplo, en Proverbios 19:17, que seguramente nosotros hemos usado en algunos contextos. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Esa era la idea que estaba metida en el pueblo judío. Buenas acciones serán recompensadas con bendiciones. Habrá un pago. Pero el Señor lo que quiere que yo haga es que yo evalúe mi motivación y corregir la recompensa de quien voy a recibir. Debo reflexionar sobre mi actuar, porque si no lo hago voy a perder el pago que Dios puede darme. La bendición de Dios es que mi Padre Celestial ve en lo secreto, y que es lo que vamos a estar mirando en los siguientes pasajes. Vuestro Padre Celestial que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar en lo público. Él es el Padre que está en los cielos. Tiene un carácter justo y santo. El que está en los cielos lo distingue a Él con un carácter eterno, digno de recibir la alabanza, y que da además recompensa y bendice, no de manera pasajera y superficial como los hipócritas o como los hombres. Como dice un autor, Jesús está diciendo, si todo lo que te propones es conseguir recompensas del mundo, no cabe duda de que las conseguirás, pero no debes esperar las recompensas que solo Dios puede dar. Y es importante notar que no se hace referencia aquí a una recompensa material. Aquí Jesús no está hablando acerca de recompensas materiales. De hecho, las buenas acciones reciben una recompensa espiritual. Y una buena ilustración de esto es también algo que mencionaba Mario hoy en su dirección de la alabanza. Una buena ilustración es contada por Jesús sobre el fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, el versículo 10 al 14. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Voy a leerlo desde el 9 para poder entender el contexto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Este es un hombre que hace las cosas
y que son personas que hacen las cosas para ser vistas. Por eso se ven a sí mismos como justos, pero menosprecian a otros. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ven la recompensa? ¿Quién obtuvo la verdadera recompensa acá? El publicano obtuvo la verdadera recompensa porque salió justificado delante de Dios, dice la palabra del Señor, porque se humilló delante del Señor, porque no oraba consigo mismo. ¿Ven cómo un ejercicio espiritual nosotros lo podemos tergiversar y dañar? ¿Cómo nuestra oración puede ser usada con la motivación incorrecta? De ahí que yo tengo que evaluar la razón el por qué estoy haciendo las cosas como las estoy haciendo. ¿A quién quiero agradar? ¿A quién quiero honrar? Muchas veces cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, debemos recordar esto. Cuando no las hacemos para la gloria de Dios, debemos recordar esto. Santiago capítulo 4, el versículo 6 al versículo 8. Vaya conmigo allá, por favor. Santiago capítulo 4, el versículo 6 al versículo 8. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuál es el llamado que me hace a mí la palabra del Señor en esto? Yo tengo que evaluar mi corazón y mirarme si las prácticas espirituales que estoy teniendo, oración, ayuno, la ayuda a los otros, las estoy haciendo para la gloria de Dios o para mi propia gloria. Debo evaluarme. La idea es que cuando hacemos buenas obras para la atención y los aplausos de los hombres, su atención y su aplauso es nuestra recompensa. Pero es mucho mejor recibir la recompensa de nuestro Padre que está en los cielos, que no es momentánea, como la de los hombres que están acá. Así que déjame preguntarte, ¿cuál recompensa quieres tú? Porque si tú quieres la recompensa de tu Padre que está en los cielos, evalúa cómo y por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo. Tal vez no has recibido la recompensa de tu Padre que está en los cielos, porque tu motivación para hacer lo que haces no es la motivación correcta. Porque estás pensando en el aplauso y en el reconocimiento de los hombres y no en la recompensa que Dios puede darte. Tal vez algunos digan: todo lo importante es hacer la buena obra, no importa cómo lo hagamos. Jesús no está de acuerdo con esto y por eso nos dice que debemos mirar la motivación con la cual estamos haciendo. Debemos tener cuidado de practicar nuestra fe como un espectáculo. Lo que encontramos nosotros en esta parte del Sermón del Monte tiene que ver con la forma genuina y no fingida en la que llevamos nuestra fe delante de Dios. Y Jesús reconoce que hay mucha facilidad con la que nosotros como pecadores podemos involucrarnos en actividades que muestran generosidad, incluso actividades cristianas que son meritorias, pero que no se hacen para el bien, sino para obtener la admiración de otros. Y eso es lo que el Señor no quiere. Dice alguien: si es más importante ser considerado generoso que en realidad serlo, si lograr una reputación por orar es más importante que orar, aunque nadie excepto Dios nos oiga, si el ayuno es algo que hacemos solo para poder hablar de ello de manera poco honesta, estos actos se vuelven actos de impiedad, actos en los que quien
en los que quien recompensan son los hombres, pero no Dios. Por eso la manera de comprobar si somos genuinos en cada una de estas áreas es realizar estos actos de la manera más silenciosa posible. Que solo Dios sepa lo que estamos haciendo. Porque Él ve en lo secreto. Él ve en lo secreto. Y los siguientes sermones que vamos a estar estudiando nos van a ayudar a profundizar en esos aspectos, en especial en los que estamos considerando, el dar, la oración y el ayuno. Una vida cristiana genuina se debe caracterizar por el deseo profundo y sencillo de agradar a Dios. ¿Cuál es tu motivación para hacer las cosas? ¿Cuál debería ser? Agradar a Dios, que Dios reciba la gloria. No hacemos las cosas por ostentación o por reconocimiento. No queremos impresionar a los hombres, debemos estar agradando a Dios. Dios no quiere de nuestra parte una superioridad espiritual o falsa como la del fariseo que oraba consigo mismo. Dios no quiere eso. No, nosotros no debemos hacer estas cosas por nosotros, debemos hacerlas por Dios. Que el Señor nos ayude para tener cuidado de practicar nuestra fe como un espectáculo. Que Dios nos ayude. Quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen en una oración y le pidamos al Señor que nos ayude. Mis amados hermanos, cuán necesario es para nosotros estar evaluando la motivación por la que hacemos las cosas. Y si en esta mañana te has dado cuenta de que posiblemente tu motivación para hacer las cosas no ha sido la gloria de Dios, sino el reconocimiento y el aplauso de las personas, arrepiéntete de tu pecado y dile al Señor: Señor, yo quiero vivir para tu gloria y para tu honra. Señor, como lo dice tu palabra, Señor, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Él que es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, que Él me haga apto a mí para toda buena obra, para que haga su voluntad, haciendo Él en mí lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Soberano Señor, Dios Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por este día. Gracias, Señor, porque hoy tú nos ayudas a evaluar y a mirar la motivación por las cuales estamos haciendo las cosas. No queremos hacer lo que hacemos, Señor, para recibir la recompensa y el aplauso de las personas. Queremos hacerlo todo para tu gloria y para tu honra. La palabra dice que ya sea que comamos o bebamos, debemos hacerlo todo para la gloria tuya. Eres tú quien debe ser alabado y reconocido. Por eso nuestra luz va a alumbrar al mundo, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen tu santo nombre y te glorifiquen a ti que estás en los cielos, Señor. Ayúdanos a evaluar nuestras motivaciones y ayúdanos, Señor, a actuar de la manera correcta, Señor. Oh, perdónanos si nuestro comportamiento, si nuestras acciones no han sido las adecuadas, Señor. Si nuestra vida ha sido marcada por buscar la recompensa de los hombres y no buscar la recompensa tuya, Señor. Guíanos, Señor, a vivir una vida y una piedad genuina, una devoción genuina, un actuar genuino, una vida cristiana genuina, Señor. Y perdónanos, Padre, si en nuestro corazón y en nuestra vida ha habido hipocresía, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, oh Padre Celestial. Oh Dios de la gloria, bendice tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.